corto plazo. ¿Qué son fundamentalmente? El activo disponible, el activo realizable y el activo exigible. El activo disponible son dos cuentas, bancos y caja. Los saldo en caja y los bancos, lo más líquido que tengo disponible. Para estimar el activo disponible al inicio de la empresa, es decir, para estimar el saldo óptimo con el cual va a arrancar la empresa, y ese monto tiene que reflejarse en el balance de apertura porque estamos saliendo con ese dinero. Hemos analizado el método de Humol, el anterior clase. Había sido una fórmula donde necesitamos tres datos, porque lo hemos hecho. Para el activo realizable, también vamos a buscar un saldo óptimo de inventario, con qué valor estamos saliendo el inventario de materia prima. Eso tiene que estar como capital de trabajo. Antes de abrir el negocio ya tenemos que tener materia prima, por eso es parte del capital de hazaña. Entonces, para el activo realizable que se refiere a los inventarios de materia prima, tenemos que también buscar un método de estimación. Y ahí también vamos a hablar hoy día del método de humor, el mismo autor de ayer para acá nos sugiere ahora para el realizable. Y para el activo exigible ya es otro tipo de métodos que lo vamos a ver después que está en el texto. Entonces, si yo cuantifico los activos corrientes, es fundamentalmente estos tres, y los tres supongamos que me llegan a 200 pesos, ya he hecho las estimaciones, ya tengo la suma de los tres sectores. Y el pasivo corriente, que son deudas de corto plazo, digamos después de un mes de iniciando el negocio, genera cuentas por pagar, pasivos son cuentas por pagar de corto plazo. Generalmente son cuentas por pagar a los proveedores de materia prima, eso no tarda mucho, hay que pagar inmediatamente. Y supongamos que los pasivos corrientes llegan a 80 pesos las deudas de corto plazo con proveedores. La diferencia, ¿cuánto sería? 120 pesos hipotético. Cualquier periodo, los 3 primeros meses. Si sale positivo el capital de trabajo, 120, este es solvente. Lo que tiene puede pagar estas deudas en lo inmediato. Si sale al revés, es insolvente. Si aquí está 80 y aquí está 200, me sale capital de trabajo negativo. Esa empresa no tiene solvencia, está en dificultad porque apenas cuenta con activos 80 y sus deudas son 200, ¿te imaginas? Es insolvente, va a tener que buscar créditos, financiamiento y eso le genera intereses por pagar. Entonces, lo recomendable en el balance cuando se hace un análisis es ver su capital de trabajo, activo corriente y los pasivos corrientes. Los activos corrientes son estas tres cuentas. Y los pasivos corrientes, las cuentas por pagar de corto plazo. Si los activos superan a los pasivos de corto plazo, la empresa es solvente. Si es así, 280, tiene 120. Solvencia. En otras palabras, para pagar esos 80 que son pasivos, tiene 200, no tiene problema. Pero si es al revés, y me sale aquí es 80, de aquí 200, me sale capital de trabajo negativo, no tiene plata para pagar estas deudas de corto plazo. Por esa razón es insolvente. Lo que tiene que hacer es buscar financiamiento, y el financiamiento tiene su costo, que es el interés. Entonces, las empresas velan para que este indicador de solvencia, que para nosotros tiene que ser capital de trabajo, sea sólido, que los activos corrientes sean lo suficientemente grandes como para pagar los pasivos corrientes. Entrando a los activos mismos, estamos hablando de apertura del negocio. Estas tres cuentas, caja bancos, inventarios, cuentas por cobrar de corto plazo, hay que estimar desde un principio para que no tengamos problemas de solvencia. Por eso hemos hecho el esfuerzo de buscar, como nos dice, un saldo óptimo para arrancar el negocio. Te voy a enseñar con su método de humor, después de hacer el análisis, nos ha dicho que este sería el saldo óptimo, con esa fórmula que hemos practicado.
Ahora, ¿qué hacemos con el realizable? También Bumol nos va a ayudar. En esta diapositiva que hemos visto de la anterior clase, activos corrientes, efectivo puentes por pagar y existencia. Estos inventarios, es la cuenta acá. Y esto es el activo exigible de corto plazo. ¿No hay cuenta de corto plazo? Esto también está dentro. Si es de corto plazo, ¿cuánto nos van a pagar nuestros clientes que nos han comprado de corto plazo? A un mes, a 2 meses, a 3 meses. Por eso es parte de la liquidez de los organismos. Entonces, para el efectivo ya nos ha dado una fórmula, ahora vamos a hablar de las existencias, o sea, de esta parte. Ahí estamos ahora. Igual como hemos visto la fórmula para la cuenta caja, ¿cuál razón hay? ¿Cuánto vamos a constituir inventarios al inicio del negocio? Inventario valorado. No físico, inventario valorado, materia prima. ¿Con cuánto vamos a arrancar de inicio? Como es parte del capital de trabajo, porque realmente es capital de trabajo, ahí está la materia prima, ya tiene que entrar a producir. Entonces, parte del capital de trabajo, ese inventario que vamos a constituir en el balance de apertura como saldo inicial de inventarios, también tiene que cuantificarse, al igual que caja, ¿no? Porque no puede ser excesivo, tampoco puede ser insuficiente, igual que caja. Si yo constituyo inventarios en una magnitud grande, estoy perdiendo plata, espacios ociosos. Pero si es insuficiente, igual voy a tener problemas de liquidez porque hay que comprar materia prima, etc. Entonces, ¿con qué saldo voy a salir en balance? Dices, esa es la pregunta. El proyecto se pregunta lo mismo. ¿Con qué saldo vamos a salir por concepto de inventarios? Entonces, Bumol nos da igual, analiza con su criterio de minimizar costos. Y entonces voy ahora ya a poner las diapositivas posteriores, porque esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Y entonces ahora lo que vamos a ver es esto. Ahí está. Modelo de Bumol para aplicar el mínimo costo, ese monto de dinero que va a constituir el inventario inicial de materia prima, para calcular un lote económico de compra. A él le llama lote económico de compra. Es que ese nombre le pone a alimentar. Lote económico, o sea, adecuado de compra de materia prima. De compra. Si se refiere a la materia prima. Entonces dice, inversión en inventario se llama inversión de salida. ¿No? El negocio no está operando, pero estamos calculando con cuánto de inventario vamos a partir. Y él dice, hay pues, igual que en el caso de caja, 2 tipos de costos. Constituir estos inventarios, dice que tiene 2 costos. Un costo asociado al proceso de compra y un costo de manejo de inventarios. A ver, ¿cómo se explica eso? Hacer un pedido al proveedor de materia prima sería el costo asociado al proceso de compra. ¿Y cuáles son esos costos? Al ordenarse un pedido para existencia, la comunicación, las cotizaciones, tiene un costo al proveedor que contactamos, nos da una cotización, llenamos algún formulario o algún contrato, todo eso tiene un costo que se llama costo asociado al proceso de compra. Es contable, es calculable, no es difícil estimar cuánto se gasta en contacto telefónico, en papelería, etc., asociado a la compra de la materia prima. Entonces, al ordenarse un pedido. Ese dato lo vamos a conocer, se puede estimar cuánto si no se gasta por hacer un pedido. No es complicado, pero hay un costo de hacer el pedido de materia prima. Esto sería contable. Y el otro costo que identifica, dice, hay otro costo que se llama el manejo de inventario. Cuando llegue ya la materia prima al almacén, ¿qué hay que hacer? Primero transportar, descargar, almacenar, contratar seguramente un espacio para que se descargue la materia prima. Entonces, ese costo se llama costo del manejo de inventarios. Y una vez que ya está en el almacén, digamos en un recinto, llevar esa materia prima a la factoría, ¿no? Donde están las maquinarias, para que pues también hay que transportar todo tiene un del manejo de inventarios. O sea, hay un proceso en las fábricas de manejar los inventarios, recibirlas, descargarlas, almacenarlas, hay que contratar obreros para que hagan eso, son costos, y de ahí llevar a la planta de producción, puede estar un poquito alejada,
pero igual hay que transportar, hay que tener carritos, hay que gastar en combustible hasta que entra a la máquina y empieza a procesar. Se llama costo del manejo de inventarios. Ahí está, son transportes, son gastos administrativos, y este costo aumenta cuando se aumenta la cantidad. Cuanto más inventario transportemos, manipulemos, más costoso es esta parte. Entonces, habría dos costos, dice: costo de hacer el pedido, que sería asociado al proceso de compra, y un costo de manejar los inventarios, porque es todo un proceso. Estamos imaginándonos una fábrica grande, industrial. Bueno, ¿y él cómo ahora? ¿Sabes por qué identifica costos? Porque quiere minimizar el costo, como siempre. Le gusta al mínimo costo que tiene. Y entonces dice, estos costos, costos asociados al pedido, que es esto, más el costo del manejo de inventarios, que es este otro. Y él explicita su ecuación de costos. Dice, el costo total va a ser igual a D sobre Q por P más Q medios por S. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Y entonces aquí identifica, si estas partecitas que están con logo no estén en el pedido, por favor hay que arreglarlas o sacar una fotito, porque a veces hay errores de edición, pero si es igualito no hay lío, si está igualito no hay lío. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada una de estas siglas, de estos símbolos, la tenemos que interpretar. Por ejemplo, él dice, el costo de mantener un lote de inventarios, ¿cómo se llama eso? Costo de tener un lote de inventarios. Valorado está eso, en dinero está, no está en físico. Estoy tratando de estimar este saldo óptimo de inventarios valorado, este de acá. Porque este hemos hecho la anterior clase, con fórmulas. Aquí hay una fórmula, va en contra de para decirnos, este es el monto de dinero que es ideal para constituir lote de inventarios inicial. Eso nos quiere decir él. Y entonces hace dos apreciaciones. Ahora fíjate, la primera, D sobre Q por P. Entonces, ¿qué es D? Él dice que es el desembolso anual destinado a la compra de inventarios. Anual. En el flujo de caja, uno ya conoce cuánto anualmente está destinado para comprar materia prima, es costo variable. Nosotros lo llamamos costo variable de compra de inventario. Y es anual. Entonces, este dato siempre va a ser conocido. El flujo de caja o la estimación de cuánto estamos disponiendo anualmente para comprar inventarios. Esto es D. Monto, dinero. Q, ¿qué es? Q es el lote de compra, es decir, es la variable que tenemos que encontrar. Lote de compra óptimo, valorado en moneda, en unidades monetarias de materia. O sea que Q viene a ser la interrogante, viene a ser la variable a encontrar, viene a ser la incógnita. ¿Cuánto tendremos que hacer el pedido cada vez que veamos una materia prima? P va a ser, dice, el costo fijo por ordenar un pedido, o sea, es contable, está en dinero. ¿Qué le llama a él? Aquel costo que se por hacer un pedido. ¿Y qué costo es ese? Llenado de formularios, hacer el pedido, contactos telefónicos y todos los trámites que hay que hacer que tiene costo con el proveedor. Y entonces es un costo fijo. Cada vez que hagas un pedido, ese costo se repite, no varía. Entonces, por un lote de materia prima para inventar. Para el proveedor de materias primas, nosotros firmamos un contrato que al crédito tenemos que dar. Un contrato, tal vez con un abogado, todas las empresas que manejan estas cosas hay que hacerlo como son costos administrativos. El PES y es fijo porque es un monto único, es por cada pedido, no varía con el volumen. Entonces en papelería trámites. D sobre Q le va a llamar número de pedidos. ¿Por qué? Porque D es el monto anual destinado a la compra de inventarios, digamos 100.000, y Q es el monto de dinero por cada lote pedido. Entonces, si yo tengo 100.000 acá, y cada lote óptimo de compra me va a costar, por decir algo, 20.000, entonces D sobre Q, 100.000 entre 20.000 sería 5 pedidos al año tengo que hacer. D sobre Q, número de pedidos. Repito. D es el desembolso anual destinado a la compra de inventario. Digamos 100.000 pesos, eso es cada uno. Q, ¿qué es? El lote de
sobre Q, si es 100.000, y cada vez que haga el pedido yo voy a pedir por un valor de 20.000 el lote, entonces 100.000 entre 20.000, 5 sería. 5 veces tengo que hacer el pedido al proveedor al año, todo es anual. Los cuales de sobre Q le llamamos Q medios, igual que hemos visto en la anterior clase, sería existencias promedio en unidades comunitarias, como en el caso del efectivo. Hago el pedido, ingresa al almacén de la materia prima, el primer día está llenito, pero a medida que pasa el tiempo, digamos, un mes, 2 meses, va mermando, porque se está echando, se está volviendo producto, la materia prima disminuye hasta que se termina. Y otra vez hay que hacer el pedido de materia prima, así se razona. Entonces, en ese tiempo, desde que recibimos el lote, el primer lote, hasta que se extingue, hay un tiempo. Si esto es pedido por 20.000, cuando pasa el tiempo, digamos, entre 2 meses, cero queda. La pregunta es, ¿cuánto en promedio has mantenido las existencias? Así como hemos visto, lo que hay que hacer es, dice, dividir. Q sobre 2 es una fórmula bien aproximada para calcular las existencias promedio en ese periodo, entre un pedido y otro, existencias promedio que han quedado en el almacén. Nos va a servir para calcular los costos. Ese le llama costo unitario del manejo de materias primas. Ahora, del manejo. Hemos dicho que el manejo es transportar la materia prima a la planta de producción. De ahí hay que descargar, acopiar, almacenar, ordenar. Son gastos. ¿No? Y de ahí todavía llevar a la planta de producción para que empiece a procesarse. Todo respecto a inventarios. Entonces, ese es un costo unitario del manejo de materias primas por cada lote óptimo. Entonces eso se calcula en cuánto se gasta en gasolina, en transportes. Y entonces Q medios, que es la existencia promedio en unidades multiplicados por este costo de manejo unitario del manejo de inventarios, es esta parte de acá. Entonces, al multiplicar Q medios, que es la existencia en promedio que queda entre un periodo y otro de materia prima, por ese costo de manejo por lote, entonces se le llama costo del manejo de inventarios. Se calcula él. En cambio, esta parte de sobre Q es el número de pedidos que se hace y el P es el precio de cada pedido. Los 5 pedidos, digamos, P sobre Q es 5, y en cada pedido gastamos 200 bolivianos, 5 por 100, 1000 vale ese costo. Lo primero que hay que hacer es cuánto es Q, cuánto es B, cuánto es Q, y eso vamos a conocer, no los van a dar. Y este Q es lo primero que hay que decir, es el óptimo. El Q de aquí ves acá o este Q de acá es el óptimo. Debemos calcular inicialmente y después hacemos los costos. Entonces aquí está descrito las siglas, ¿no?, de cada situación y en efecto él expresa así. Este es el costo asociado al pedidor y este es el costo de manejo de inventario. Es costo, por pedir cuánto me cuesta y por administrar interiormente la planta de producción cuánto. Esos dos costos se suman. Y entonces, como ya lo han desglosado la ecuación de costos, ahí está. De sobre por P más Q menos por S. Entonces, la variable ¿cuál es? Q. La incógnita es Q. ¿Cuánto es el lote óptimo de compra? ¿A cuánto asciende? En plata, no en físico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de su modelo? Definir la inversión que se hace Q, que es la variable que no conocemos, promedio en existencias óptima en términos de mínimo costo. Dice, a ver, vamos a minimizar el costo. Para ello hay que determinar un lote económico de compra. Lo primero que hay que hacer es determinar este Q. ¿Cuánto es ese lote óptimo de compra? Repito, es el saldo tangencializable que estamos hablando. Yo trato de explicarme de la forma más clara. Si voy a abrir el negocio, no puedo abrirlo con una cantidad inmensa de materia prima. Son recursos ociosos, tienes un límite adecuado que lo voy a ir reponiendo a medida que pasa el tiempo, a medida que se consume y se vuelva producto terminado. No puede ser muy grande ese error, tampoco puede ser pequeño. La cantidad de trabajo necesita un lote óptimo. Eso es cuestión de lote óptimo y eso vamos a encontrar. Entonces acá está la ecuación, ahí está web que pide. El costo total sería D sobre Q por P más Q medios por S, donde Q medios es la inversión en existencias promedio, ya lo hemos visto. Si cada unidad cuesta S pesos, entonces el costo del manejo de inventario sería Q medios por S. Este es el costo
inventario, moviliza la materia prima. Entonces, hasta te vuelve a identificar las variables que tiene. Entonces, ¿qué hace? Este costo va a minimizar. Como siempre, a la matemática le saca la primera derivada a esta ecuación de costo respecto de Q, que es la incógnita, la variable, y lo iguala a cero. Entonces, hace la derivada. Al igual que antes, aquí hay un cociente, aquí no hay problema, de Q medio sería S medios, pero esto hay que derivar como cociente. Bueno, ya esa parte de Matrix ya lo ha hecho él, y nos dice, y además lo iguala a cero, ¿no ven? Esto aquí, la derivada lo iguala a cero. Entonces, y despeja Q, porque esa es la teoría. Y al despejar Q le sale esta forma. Dice que el lote óptimo de inventarios, tanto para salir a hacer el costo o para hacer el pedido periódicamente, es esta fórmula, raíz cuadrada de 2dp sobre S. 2dp sobre S. Estas tres variables las conocemos. Como siempre, yo te recomiendo que hagas tu formulario de análisis y practicar sus fundamentos. El otro aquí no me cobra. Entonces, la pregunta es, ¿y esta fórmula es certera? Bueno, como fórmula es certera, pero ¿en qué condiciones funcionaría? Porque después de que estamos haciendo estimaciones a futuro, por ahí algunas cosas imprevistas aparecen. Y la teoría nos dice, por ejemplo, las invitaciones para usar esta formulita sería incertidumbre acerca de la demanda del bien o combinación de bienes inventariados. No es tan certero saber cuándo exactamente vamos a demandar materia prima, incertidumbre. Dependerás de las ventas de nuestro producto terminal. ¿Cuándo yo demando materia prima? Cuando mis ventas también están exigiendo el producto terminal. Puede ser rápido, como puede haber estacionalidad donde tengo que parar la producción y ventas de mi producto terminador, por lo tanto tengo que parar el pedido. ¿Sí? Esas son las limitaciones. Incertidumbre acerca de la demanda. Conocimiento exacto del tiempo de entrega requerido para colocar una orden de compra en existencia. ¿Qué puede pasar? El proveedor me promete todo, le pagamos, etcétera, pero tal, pago de transporte, se me quedó sin materia prima. Todo pasa en muchos países, sabemos comúnmente. Incertidumbre, eso ya no puedo, cuando hablar su barco. Pero cuantificación con certeza de los costos que involucraría no disponer de las existencias en un momento dado. Eso cuánto me va a costar. Cuantificar eso más complicado. Todo el mundo habla de 2 días de paro de transporte, una semana, no sé tanto transporte. Se ha perdido 10 millones de bolívares. Eso es estimativo, eso es decirlo, a ver, ¿saben cuándo? Solamente los transportistas, los comerciantes saben cuánto tienen para hacer un pago. O sea, la empresa debe cuánto he perdido, porque al cliente no le tengo que decir, mira, te voy a entregar la mitad de la materia, no me ha llegado la materia. Esas incertidumbres, obviamente, son las que pueden poner en esta técnica para estimar el lote óptimo de compra en si es funciona cuando todo es normal, pero no siempre es normal. Pero eso es bueno saber, la pregunta teórica pues es, ¿este cálculo es certero de humor? ¿Bajo qué confianza puedes usar? Veamos, la puedo usar cuando no hay esto, cuando no hay esto, cuando no hay esto. Esa es la idea de conocer sus grados de incertidumbre. Bueno, teniendo la fórmula entonces, enseguida vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Y hablaremos ahora entonces de cómo determinar la inversión en cuentas corporadas. Esa fórmula sirve para calcular esto de acá. Ahora nos falta cuentas corporadas. Aquí la estimación ya es contable, ahora política de créditos, ¿no? Vamos a vender al credidor, buena pregunta. Porque la venta al crédito genera cuentas por cobrar de corto plazo. ¿Vamos a comprar al crédito también la materia prima? Buena pregunta. Ahí sí la política que adopta la empresa que tiene que estar bien. Por eso los gerentes son unos campos de los gerentes comerciales, son expertos que manejan la administración. Ellos definen qué tiempo van a recuperar, cuánto de tiempo. Pues con ese criterio, aquí la teoría es mucho más clara. Es un análisis conceptual. Debe determinarse en función de los costos y beneficios asociados. ¿Cuáles son los costos que incluye la empresa? Por ejemplo, costo de cobranzas, costo de capital, morosidad de los pagos, incumplimientos. Si se vende al contador no habría estos costos, pero si hemos adoptado vender al crédito, estos costos hay que calcular. O sea, que
beneficios habría: incremento de las ventas y utilidades, resultado de la política de créditos. Las empresas tienen política de créditos, estrategias aportadas a crédito. Por ejemplo, si la empresa otorga créditos a 30 días, el crédito va a generar un costo de capital. Si yo concedo crédito a 30 días para recuperar la venta del producto terminado, esos 30 días estoy sin efectivo, no estoy dado crédito. Entonces hay un costo de capital necesario para financiar las cuentas corporativas de 30 días. Se incrementaría a mayor tiempo de crédito. Si tarda más, se puede que hay clientes, ¿no? ¿Qué hacemos en contra del control? De los clientes por cobrar, hacemos un castigo, ¿no ve? A los clientes, a los que se mueren, a los que hay gente que no. ¿Qué hago? Yo tengo ese castigo. Todos tenemos que saber estimar. Costos administrativos, entonces el proceso de cobranza. Para ir a cobrar hay que visitar, bueno, ahora ya se facilitó con esto de las transferencias electrónicas y todo eso, pero mucho más antes había que ir a buscar en persona al cliente para que nos pague. Estamos analizando los criterios que hay que usar para calcular cuentas por cobrar. Simplemente es teórico, pero necesita. ¿Qué más dice la teoría? ¿Qué factores influyen en los créditos otorgados para proveedores? La naturaleza económica del producto, que define activos con alta dotación en ventas o créditos. La situación del vendedor, el proveedor debe financieramente exige pago al contado o a la tarjeta. La situación del comprador influye en las condiciones de pago, incluida la importancia del comprador. Descuentos de pronto pago, que también podemos otorgar. A veces la empresa dice: ya páguenme con anticipación, voy a rebajar. La deuda que es 1.000 debes, si no la pagas hasta la semana que viene, te la bajo en 10%. Pues claro, esos son costos que tenemos que asumir, pero lo hacen, pues hacen para tener la actividad. Si son préstamos bancarios, que están en los pasivos, esto está en las cuentas por plazo. Los pasivos con deudas de corto plazo, para estimar qué hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, préstamos bancarios. Entonces, ahí los préstamos bancarios y otras fuentes de corto plazo, tenemos que evaluar costos y beneficios. Es más difícil la estimación si no existe la empresa. Porque si vamos a abrir una empresa, tengo que hacer estimación. Un poco más complicado. Necesitamos expertos también, podemos gerentes comerciales, etcétera. Entonces, obtener información del resto de la industria, otras empresas como lo han hecho, tendría que copiarme un poco de empresas similares de mi rubro, cómo han hecho para estimar esas cuentas por pagar, ¿no? Un representativo del proyecto. Este método se puede usar solo en el nivel de perfil, porque realmente es bien difícil hacer estimaciones en cuentas. En perfil, como puedo aproximar. Excepcionalmente en la etapa de prefactibilidad del proyecto. Entonces aquí la teoría nos menciona visuales. Antes de entrar con aquel ejercicio, porque tenemos que hacer el humor, inventarios, enseguida vamos a hacer, contigo vamos a hacer, ¿no? Tampoco es difícil. A propósito de cada de esas dificultades, no, ya sabemos identificar las siglas, los conceptos relacionados y empezamos a encontrar los objetivos de las preguntas. Lo mismo vamos a hacer con él. Entonces, mira, Pablo, hay otro método, antes de realizar, otro método que podríamos utilizar para calcular el capital de trabajo, se llama el método del periodo de desfase. Es más sencillito. Dice: el objetivo cuál es: determinar los costos de operación que debe financiarse desde el momento que se efectúa el primer pago por la adquisición de materia prima hasta el momento en que se recaude el ingreso por ventas. ¿Te acuerdas que esto debemos llamarlo ciclo productivo? El ciclo productivo es un tiempo. ¿Desde dónde? Desde el momento en que yo tengo que erogar un peso y no he recibido nada por las ventas todavía, hasta que recibo el primer peso por las ventas. Un tiempo, la panadería duró 2 días y medio. Los pollitos eran 120 días, creo. La fábrica de quesos muchas 300. 2 meses, 30, 120 días. Depende. Aquí le llaman periodo de desfase, o sea, el concepto es análogo ya. Ciclo productivo o periodo de desfase que maneja este método es similar, es lo mismo, creo que sí. ¿Cómo lo hace? Es más sencillo. Utilizar la siguiente forma. Ahí está: inversión en capital de trabajo. O sea, que nuestro problema es calcular el capital de trabajo. Y se puse en esta fórmula fácil: sea A sobre 360
inversión y capital de trabajo, lo que estamos queriendo buscar. CA le llama costo anual de operaciones, al de hipotecar que estamos buscando. Y ND le llaman número de días de desfase. ¿Qué es eso? Es exactamente el número de días. ¿Te acuerdas del hotel? Hemos dicho el promedio, el pasajero se queda 5 días. Ese es el número de días de desfase. Entonces aquí dice ejemplos del periodo de recuperación. Tipo de bien, ahí está el hotel y la planta de queso. El periodo de recuperación estimado, que le llama ND, es número de días de desfase, o sea, el periodo estimado de recuperación. ¿Qué momento me paga el cliente? En el hotel, 5 días por mes. Hemos dicho que estadísticamente es eso. Estadísticamente dicen que los hoteles en promedio reciben a un pasajero por 5 días. Y en cambio la de queso, 120 días. El ND sería el ciclo productivo. Característica. Estos 5 días por mes, periodo desde que se inician los gastos para atender a un turista hasta el instante en que se paga, él se va y paga el descenso estativo. Ese tiempo es el que tiene que capitalizar. Ya lo hemos comentado. Y de los quesos, 60 días necesito para la compra de leche hasta que yo prepare el queso elaborado, más 30 días necesito para la comercialización, todo proceso para la venta, y otros 30 días si se vende a crédito para la recuperación. La suma de tanto es 120 días. Y esto es solamente 5 días. Sea cual sea, esto es ND, esto es ND, este es ND. A esta altura voy a dar. Este dato lo vas a conocer siempre. Hay una nota acá. El procedimiento se simplifica si se considera que para la elaboración de los tipos de caja ha sido necesario calcular tanto el costo de un periodo como el periodo de recuperación. Siempre tenemos el método para calcular el ciclo productivo. ¿Cómo era? Lo mostré en la pantalla. Hay que descomponer el proceso productivo por microprocesos. Se sirve la materia prima. Se da los pollitos, con excepción de los pollitos bebés, alimentación. No entiendo que engordar es decir, se vende. Hay costos que financiar con el capital de trabajo. Y en cada actividad siempre hay un periodo, en este caso número de días de desfase, o en el otro caso ciclo productivo. Ahora bien, una vez que conocemos los datos, el cálculo es sencillo. ¿Por qué? A ver, ¿qué deficiencias tiene ese método? Que es tan sencillo. Pero no hemos visto por qué se calcula, por qué se calcula. Si esto es el procedimiento. Si yo tengo el costo anual estimado, este costo anual de operación para la compra de materia prima, y lo divido en 765, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando el costo por día, ¿sí? Costo anual para la compra de materia prima, dividido en 765, es costo por día. Entonces yo digo, por día me cuesta tanto la materia prima que quiero recibir. Y lo multiplico por el número de días que voy a estar sin ingresos, el periodo de desfase. Es decir, el costo por día es, digamos, 25 pesos, y el número de días de desfase es 10, necesito 250 pesos de capital de trabajo. La fórmula dice dividir el costo anual operativo, que sale de flujo de caja, entre 365 días que tiene el año, y multiplícalo por favor por el número de días que vas a estar sin ingresos. Es fácil, no recibes un peso. Entonces así se calcularía eso. Enseguida vamos a ver el ejemplo. Te lo mandé también en las diapositivas que me mandaste, un ejercicio que lo vamos a realizar. Pero veremos qué deficiencias tiene este método. Porque como todo método hay que saberle apreciar, pero también ocultar, porque son criterios nomás. Proyectos es un presupuesto, que es adelantarse a los hechos. Por ejemplo, que no considerar los ingresos que se podrían percibir durante el periodo de recuperación. Yo he calculado el número de días de desfase durante el hotel 5, ¿no? ¿Y qué tal si por alguna circunstancia yo le cobro al descendido? Puede haber un ingreso, entonces ya la fórmula ya no es tan certera. El monto quedaría sobrevaluado, castigando el exceso de resultado en la evaluación del proyecto. Otro aspecto. El resultado obtenido no asegura cubrir las necesidades de capital de trabajo en todos los periodos. Se estima que la no consideración de ingresos de periodo solo compensa esta situación.
Tercera observación, no logra superar la deficiencia de que al trabajar con promedios no incorpora el efecto de las posibles estacionalidades. Eso de las estacionalidades es grave. Solo los que conocen sus negocios saben qué días hay altas en ventas y qué días hay bajas. Cuando estoy abriendo el proyecto que ni siquiera está en funcionamiento, puedo estimar con cierta concreción qué días va a haber de desfases. Eso no les da. Es un buen método para proyectos con periodos de recuperación reducidos. Con el cuenta del periódico. Diarios eso, periódicos. Un hotel se puede saber de 5 días. O un restaurante es diario las ventas. En serio, los restaurantes se pagan contados, no hay crédito, etc. Por ello, aplicar este método en el nivel de prefactibilidad y en el nivel de factibilidad cuando no tenga estacionalidad. Entonces, pero es un método bastante interesante. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahora, un último método lo vamos a ver en algunos más santos de la iglesia. Hasta aquí hemos visto humor caja, humor inventario. Las fórmulas es difícil de memorizar y aplicar, hacer solamente de inventar. El periodo de desfase tampoco es difícil, porque aquí voy a buscar esa. Primero voy a mostrarte el desfase. Aquí está. A ver, no la puedes. Ya. El periodo de desfase. Dice, supongamos que los costos fijos y totales para un emprendimiento de un hotel, según el flujo de caja asciende a 280. Esto está estimado para un año de costo de un hotel, costo de mantenimiento, limpieza y todo. O sea, ya tenemos el costo anual. Suponiendo que el número de días de desfase, el periodo de recuperación del ciclo productivo es de 5 días, que ya hemos dicho que es el promedio, entonces calcule la inversión en capital de trabajo básico de esta. Esto es costo anual estimado para un año. Lo divido entre 365 días y eso me da el costo por día de operación. Y lo multiplico por estos días 5 que hoy está sin ingresos. Entonces, al hacer esta operación, me sale 3.835,62. Ese sería mi capital de trabajo para un hotel. Más que siga la forma. Tenemos los 3 datos. Costo anual, el número de días de desfase. Este sería la clave. Costo anual, sacamos el código. Este es el que hay que saber. El número de días de desfase. El OTIC. A ver si hay uno más. Supongamos que los costos fijos y totales para un emprendimiento de un hotel, otro hotel ya, según el flujo de caja asciende a 280.000, ya es otro. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Ya, lo mismo, esto que estoy señalizando es lo mismo de la anterior diapositiva. Esta de acá. A ver, lo mismo da para la planta elaboradora de queso. Los costos fijos y variables llegan a 3.890.000. Dato es, agarro los 3.890.000, lo divido entre 365 días, o sea, para calcular por día es el costo operativo, y lo multiplico por ese número de días que estoy desfasado, que no tengo, no me interesa nada, pero en este caso me dio 1.278.904 inversión de capital. El método es más sencillo, pero tiene más, como hemos leído, ¿no ven? Más riesgo, digamos. Ahora vamos a ver. Con los siguientes datos: costo fijo de ordenar un pedido. Bueno, ¿qué siglas será? Una miradita. Ahora es el momento hasta que me muero. Primero es medio complicado, después mecanizado. ¿Qué letra sería? Costo fijo de ordenar un pedido. Ahí está en el texto. Costo fijo de ordenar un pedido. P, ¿verdad? Sí. Ya dice. Hay que ir señalizando. P sería igual a 50. Costo unitario del manejo de inventarios. Costo unitario del manejo de inventarios. S, ¿ya? Ponle S. Y un desembolso anual destinado a la compra de inventarios. Fíjate, el flujo de caja sería 1.200.000. Ese sería D.
D mayúscula, ¿lo ven? Listo. Te pide ahora encontrar A, la inversión promedio en existencia, es decir, el lote económico de compras. Mira ahí. Q, ¿eh? La fórmula de Q. Ahí está, 2 de P, esto tienes. En este momento, inciso A, aplica la formulita, o sea, baja la fórmula del libro y a eso le llamas inversión promedio en existencia, el lote económico de compra. Hay que sustituir los datos. Unas identificó ya las siglas, las tenemos todas. A ver, sustituyen esa formulita. ¿Cuánto salió el lote óptimo de compra? Ahora sí. 3.000 otra vez el tema. 3.464 con 10. Todos sacamos. Voy a explicar qué significa esto. Vamos a interpretar esto. 3.060. 3.464 con 10. 1.450, ¿correcto? La pones en ese cuadro. Ya se encontró el inciso A. Pero ahora vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Correcto? Anotamos entonces. Es el lote económico de compra de inventarios. Es el lote económico de compra de inventario de materia prima, coma, valorado. Por favor, no es físico esto, es en dinero está. En otras palabras, seguiremos anotando, este valor debería ir registrado, este valor debería ir registrado en el balance de apertura del negocio en la cuenta inventario de materia prima. Es una cuenta, ¿no? Inventario de materia prima. En esa cuenta tienes que poner ese valor, porque es monetizado esto. Ya. Punto aparte, seguiremos escribiendo. Su teoría estamos poniendo. Cada vez que se extinga o se consuma este valor del lote de compra, habrá que hacer un siguiente pedido, al proveedor por el mismo valor. Digamos que al mes se ha terminado este lote de compra. Ya, termina el mes, otra vez, es que es económico, está calculado con matemáticas. Por el mismo valor, tráigame materia prima, con sus tiempos, ¿no? Y entonces, cada vez que haga su pedido, ese valor hay que constituir. Sé que durante el tiempo eso va mermando, porque entran a ver el proceso productivo. Entonces, eso encontraría el costo, lo vemos, hay que disminuir aquel inventario y demás. Hay un momento en que se está extinguiendo, siguiente periodo por el mismo valor. ¿Cuántas veces habrá que hacer? Ahora, eso también hay que calcular. Al año, ¿cuántos pedidos vamos a hacer? Vamos a ver al año. ¿Se entendió el inciso A? Primero quitamos la fórmula de si interpretamos. ¿Qué está sucediendo? Tampoco es muy mecánico, ¿no? Hay que saber analizar.
Ahí está, el B dice número de pedidos de lote anual. ¿Cuántos pedidos vamos a hacer por año? Buscaremos cuál sigla es eso. D sobre Q. D sobre Q. Q ya tenemos. El inciso hemos calculado. ¿Y D cuánto es? 1.200.000. ¿Lo ven? Entonces ponle tú, ¿qué se llama la sigla del número de lotes? El número de pedidos de lote anual. ¿Qué sigla es? ¿E? D. Aquí está, ¿no? El número de pedidos. E sobre Q. ¿Cómo es? D sobre Q. Pone D sobre Q. D sobre Q es el inciso B. Aquí el inciso B es el D sobre Q. Y se llama número de lotes, número de pedidos. ¿Cuánto nos sale entonces? ¿Cuántos pedidos vamos a hacer? 346,40. Claro, vamos a hacer cambiar. A ver, los pedidos son 346 de acá. Hay que hacer 300 veces los pedidos, en este caso, ¿no? Vamos con el inciso C. ¿Cuáles serán los costos asociados al proceso de compra? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sigla es para eso? Costos asociados al proceso de compra. D sobre Q por P. Ya, D sobre Q por P. D sobre Q ya tenemos. ¿Qué es? ¿Ha salido 304? Ya, ahora hay que multiplicar por Q, que es el monto del pedido. Multiplicamos y ya en cada respuesta se cuadrito. Y podemos escribir algo más, ¿no? Sobre ese último resultado que dice: este es el costo que impuso la empresa por hacer un pedido. Ese es el costo que impuso la empresa por hacer un pedido. ¿Se acuerdan que vamos a hacer varios pedidos? Entonces sale lo más carito todavía es de materia prima, ¿no? En este caso, son ejemplos. El D dice inversión promedio en existencias. Buscamos en las siglas cuál es la fórmula. Q sobre 2. Usando Q medios y sustituimos cuánto. Sobre 2. ¿Cuánto ha salido el monto? Lo hemos encontrado en B. ¿Cómo es? En A. Eso dividido 2 sale. Ya 1732Q. Han hecho la operación, ¿no? Sí. 1732,5 está ahí. Sí. Ya, ahora interpretamos. ¿Qué es eso? Escribimos entonces. Este es el valor de las existencias que en promedio se ha mantenido en el almacén desde el primer día que ingresó